Muy bien. Bueno, Augusta, estoy intentando usar nuestro logotipo en casi todo lo que hacemos para ver si nos vamos quedando con él. Y en este día, como os he dicho antes en el estudio, quiero hacer algo que creo que es importante. Y es quiero unir nuestras grandes doctrinas de fe a la vida. Porque muchas veces estudiamos la palabra, estudiamos la doctrina, estudiamos pues los dogmas de fe como algo separado de nuestra vida. Y yo creo que eso es un error, porque si no son importantes para nuestra vida, para nosotros, al final se quedan en un trozo de papel, una cosa aprendida. Pero evidentemente no podemos dejar de recordar que tenemos algunas doctrinas, algunas enseñanzas básicas de la Biblia que son claras y que son sobre todo, a veces, a lo mejor esta palabra no es la mejor, pero que son principales, prioritarias en nuestra vida. Y una de ellas es la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué he empezado por esta? Porque podríamos haber empezado, estuve tentado de empezar a hablar de la Biblia. Porque como hemos empezado nuestro estudio bíblico, pues una de nuestras doctrinas que hablamos es sobre la Biblia. Pero he optado por esta doctrina, por la Trinidad, porque llevo un par de domingos hablando sobre las relaciones. Si os acordáis, la semana pasada estuvimos hablando de las relaciones en el matrimonio, cómo se las relaciones de lo que nos habla la palabra de Dios, nos valen también para las relaciones en la iglesia y cómo nos relacionamos unos con otros y demás. Pero en medio de esa predicación yo dije algo, y era que como se relacionaba Dios también sería como de modelo para nosotros. Porque pensamos que creemos, dice así la palabra, que creemos en un solo Dios, pero que es trino. Y entonces que en esa Trinidad pues hay, digamos, una relación de la cual tenemos que aprender. Pero entonces, sabiendo que quiero, digamos, hacer mucho énfasis en la doctrina bíblica, así que aprendamos, digamos, los fundamentos de la fe, que creo que es bueno. Para aquellos que ya habéis estudiado esos fundamentos, pues perfecto, dice nuestro dicho que mucho trigo, por mucho trigo, no hay mala. Uy, no sabéis, he dicho mucho, ¿no? Por mucho trigo no es mala. Por mucho que podamos echar, digamos, trigo al granero, pues no es mala. Y para aquellos que no lo conocen, pues es bueno. Bueno que sepamos dónde está fundamentada nuestra fe. Y entonces esta doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas cardinales, es una de las doctrinas centrales de la fe cristiana y evangélica. Toda la Escritura nos habla con claridad, y esto lo voy a poner entre comillas, con claridad de la Trinidad como un único Dios, pero que es un Dios que se manifiesta en tres personas. Vamos a intentar ver la importancia de esta doctrina, no solamente como una doctrina, digamos, que debemos de entender y que nos enseña la palabra de Dios, sino también una doctrina básica para nuestra vida. Cuando uno habla de la Trinidad, cuando uno estudia y lee y busca, lo que encuentras es un montón de formas, de intentos de explicarla. Yo he oído de todo para explicar la Trinidad. Que sea como un huevo frito, o como un huevo, por un lado la cáscara, por otro lado la yema y por otro lado la clara. Muy bien. Que si es como el sol, bueno, el huevo es como que Dios es la cáscara, Jesús es la clara y Cristo es la yema, ¿no? O bueno, y vale todo. También otra historia para contarlo, hablar del sol, que Dios es el astro, pero el Espíritu Santo es el calor y la luz es Cristo Jesús. También hay algunos que usan la analogía del agua. El agua que puede ser hielo, puede ser vapor o puede ser líquida. Pero todas estas concepciones y analogías son, y voy a usar una palabra que no quiero que la oigáis porque es la palabra que se usa, pero hablan de una forma de entender a Dios, una forma modalista. Y eso es una herejía.
quiero que lo entendamos, así, porque muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta de que estamos entrando en herejías que es algo que va en contra de la enseñanza de la palabra de Dios, no que nadie sea que les haga cuernos y rabo así de demonios, pero estamos diciendo cosas que van en contra de la enseñanza de la palabra de Dios. Estas formas son lo que llamaríamos herejías modalistas. ¿Por qué modalistas? Porque lo que hablan es que Dios se muestra de una forma, de un modo, pero que digamos Dios es en un momento yema, en otro clara, en otro, pero o que es luz y es agua, es luz y es fuego, pero realmente eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Mirad, encontrar una analogía, para empezar, una analogía con decir que la Trinidad es algo que se puede aplicar es imposible. La Trinidad es imposible de entender. Quien nos diga que te puede explicar la Trinidad y la entienda, bueno, o es Jesús que ha vuelto, que volverá, pero no va a volver como una persona, o algo de esta forma, porque esto es imposible de entender, porque va mucho más allá de nuestra capacidad, va mucho más allá de nuestro entendimiento. Entonces, a veces, hacer analogías nos genera pensamientos en la mente y conceptos en la mente que van en contra de la misma palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vayamos a explicar la Trinidad, yo lo exhoré, no usemos estas analogías. Cuidado, porque entonces estamos desfigurando al Dios de la Biblia. Hay una analogía que a mí me parece curiosa, que seguramente para mí sería la que más se podría acercar. Y vuelvo a decir, lo digo con temor y temblor. Y esa la podemos usar ahora hace pocos años. Y es como si Dios, y entender que estamos haciendo desde el repertorio de la referencia, como si Dios fuera un ordenador. Entonces yo puedo tener perfiles diferentes dentro de ese ordenador, el perfil de una persona, otro perfil de otra persona, otro perfil de otra persona. Entonces ese ordenador es uno, pero las personas que entran en ese ordenador, en esos perfiles, son completamente diferentes. Yo puedo tener un ordenador y tú entrar con tu clave, otro puede entrar con otra clave, otro puede entrar con otra clave, y podemos tener diferentes programas, diferentes escritorios, todo diferente, pero todo en un solo ordenador, en una sola mente, digamos, un solo ser. Esto, seguramente si viniera un teólogo por aquí diría, tampoco, que es verdad, que seguro que no engloba la totalidad de lo que sea la Trinidad. Pero digamos, podía asemejarse un poco a lo que tenemos que entender. Pero vuelvo a decir, mucho cuidado con estas analogías. Mucho cuidado con estas analogías cuando queremos hablar de la Trinidad. Fijaros, la Trinidad... Esto camina... Hay que encenderlo. Siempre me pasa igual. No, aquí hay gente inteligente, me dio eso. Gracias. Bueno, la Trinidad... lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿es importante la doctrina de la Trinidad? Es importante para nosotros. Es importante porque, fijaros, en el siglo XIX y XX hubo un movimiento de teología liberal, el cual dijo que no era importante. Que la doctrina de la Trinidad realmente era una doctrina que la primera iglesia no la tenía, no la usaba, no se hablaba de ella en la primera iglesia. Y que, por lo tanto, fue una doctrina que salió a partir del siglo IV, siglo 300 y pico, siglo IV, y que por lo tanto fue una cosa que se elaboró tardíamente y fue una imposición de aquella iglesia. Y que por lo tanto la doctrina de la Trinidad realmente no tiene ningún fundamento y no tiene, digamos, ninguna importancia. Entonces hay bastantes, sobre todo en el siglo pasado, teólogos liberales que dicen que no tiene ninguna importancia. Pero hermanos, a partir de finales del siglo XX, hubo un redescubrimiento, digamos, una vuelta a esta teología, a esta doctrina, a la doctrina de la Trinidad, dándole la importancia que realmente tiene, que ahora mismo tiene en nuestra vida y en nuestra fe. La doctrina de la Trinidad, como he dicho al principio, es una teología, una doctrina cardinal. ¿Qué quiere decir cardinal? Básica, o sea, es, digamos, central en nuestra fe. Si nosotros no creemos en la Trinidad, si no creemos en la doctrina de la Trinidad, estamos dejando de ser cristianos. Así es.
Porque, digamos, nuestro cristianismo se basa, uno de los conceptos en que Cristo es Dios, y que es parte de esa Trinidad, y que es parte de esa vida. Entonces, a partir del siglo XX se volvió a redescubrir y a alentar y a enseñar esta doctrina de la Trinidad como importante para nosotros. Entonces, como ha salido antes ahí, entonces, la palabra Trinidad existe en la Biblia. Alguna señora que se llama Trinidad. Pero, digamos, el concepto de Trinidad no aparece, digamos, la palabra Trinidad no aparece en la palabra de Dios. Tenemos que afirmarlo así, no pasa nada. No está la palabra Trinidad y nadie escribe, pues la Trinidad fue formada. Esto no lo podemos encontrar en la palabra de Dios, con lo cual, digamos, eso también genera una tensión en todo el tiempo. Pero, y eso también ha traído pues una serie de herejías grandes. Por ejemplo, como hemos dicho, la herejía modalista. La herejía modalista era aquella que decía que Dios era un Dios, que no había tres personas, sino que se expresaba de tres modos diferentes. Como he dicho antes, el sol es el sol y se expresa como fuego, como calor o como luz, pero que es un solo Dios. También, digamos, hubo, a lo mejor habéis oído de ella, las herejías arrianas, de un teólogo de los primeros siglos, de Arrio, que él decía que realmente no, había un solo Dios, que era, digamos, dio principio a este tema del modalismo, que había un solo Dios y que Jesús era, digamos, como un ser creado, que, digamos, que luego Dios había exaltado, pero que no era el Dios verdadero. Que había un solo Dios y que luego Cristo Jesús, digamos, fue un segundo Dios. ¿Quiénes apoyan esa obra? ¿Quiénes apoyan esa obra? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son, digamos, herederos de esta herejía de los siglos primeros, del siglo segundo, en el cual, digamos, Arrio decía que Cristo realmente no era el Dios Padre, que había un solo Dios y que luego había otros, digamos, manifestaciones y demás. Pero también había otras, en esto del cristianismo la verdad es que ha habido de todo lo que se puede dar, de un lado, de otro, pues digamos, hay herejías, hay pensamientos de toda clase. Hay otra herejía que podríamos llamar la docetista, o también la gnóstica, que habla, digamos, de conocimiento, de que solamente algunos pueden llegar a conocer, que dicen que realmente lo que pasaba es que Jesús sí que era Dios, pero lo que no había sido era hombre, sino que había venido por aquí y era como casi un fantasma, que era, digamos, él realmente no se podía juntar con el hombre porque Dios es Dios, Dios no puede unirse con el hombre. Y eso, pues, evidentemente, muchos todavía lo han mantenido, han mantenido durante muchos siglos, digamos, esa idea de que, digamos, que había ese concepto de que Jesús o era un hombre solo o que era Dios, pero que no. Pero la palabra de Dios nos enseña, las Escrituras nos enseña de que, evidentemente, aunque la palabra Trinidad no existe, el concepto de Trinidad está y empapa todas las Escrituras. Está en todas las Escrituras. Pero fijaros, una de las cosas que podríamos decir es, bueno, entonces, ¿por qué el concepto de Trinidad lo mantenemos? ¿Por qué no se buscó algo más fácil para aplicar? Si hubiera sido una doctrina, digamos, que hubiéramos querido imponer o que nos hubiéramos sacado de la manga, pues hubiera sido algo mucho más sencillo. Pero fijaros, como digo ahí, la doctrina de la Trinidad es algo muy complicado, no podemos entenderla. Yo no la puedo entender, yo no puedo entender que un Dios sea tres y tres sea uno. ¿Alguien lo entiende? Aparte de eso de tres en uno que se usa de la base. No, yo no lo puedo entender. Es algo inexplicable, algo que, bueno, se intenta explicar como es hecho ahora, pero es algo que no se puede llegar y abarcar en su totalidad. Y eso nos habla de que es una doctrina que aparece en la palabra de Dios, pero que no es inventada, que evidentemente es difícil de entender, que es difícil de poder demostrar imposible, pero que está y que se encuentra en la palabra de Dios. Y yo quiero, digamos, hacer un pequeño repaso. Voy a ir un poquito hacia adelante. Mirad, la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice este versículo. ¿De qué lo lee? Oye Israel. Venga, es lo fuerte con alguien.
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muy bien, hemos puesto el tetragrama, Esa es, digamos, lo que he hecho es copiar de la Biblia textual. Recordad, el hebreo no tenía vocales, entonces la palabra Yahvé o Jehová se escribía así, con esas 4 letras. Entonces ahí nos habla de que Dios es uno, dice que es uno, pero fijaros, no nos habla de que es uno monolítico, no nos está hablando de eso. Fijaros, la palabra, ya mencioné algo el domingo pasado cuando estaba enseñando, nos enseña de que en esa unidad, en ese Dios es uno, podemos encontrar una diversidad, una diferenciación, podríamos llamar. Fijaros, os expliqué que la palabra uno que se usa aquí en este texto es la misma palabra que se usa cuando se habla en el matrimonio, uno, cuando 2 se unen y serán una sola carne. Y ahí hablábamos que para el matrimonio, que lo encontramos en Génesis 2:24, hablábamos que para el matrimonio una sola carne está formada por 2 personas. Ese es el mismo concepto que podemos entender cuando hablamos de Dios. De este Dios que es uno, pero porque sea uno no tiene por qué no poderse diferenciar. La palabra de Dios, digamos, deja abierta esa palabra para que podamos entender. En Dios nos enseña la palabra, nos enseñan las Escrituras que subsisten 3 personas. 3 personas subsisten en Él. Pero entonces tenemos que preguntar, bueno, a ver, si tuviéramos que definir a Dios, ¿cómo lo definiríamos? Porque muchos tenemos un concepto de Dios un poco extraño. A ver, si yo te digo, ¿quién es Dios? Pues algunos me dirían, pues un señor muy grande, con la barba larga y que está sentado ahí en un trono, y así arriba en el cielo, ¿no? Pero realmente, ¿cómo podríamos definir a Dios? Bueno, lo que define a Dios son sus atributos. Lo que define a Dios es, digamos, sus atributos. Pues no lo podemos definir ni físicamente, no podemos decir que tiene la nariz grande o mucha barriga o tiene un muy alto o muy bajo, no podemos decirlo. Solamente podemos hablar de sus atributos. Y sabemos que los atributos que definen a la deidad son, pues, que Él es creador, Él es el creador de todo lo que existe. Él es el que sostiene todo lo creado. Él es amor. Él es santo. Él es el que da subsistencia a todo lo que existe. Él es bondad. Él es fiel. Sus atributos son los que nos dan, digamos, la deidad de Dios. Uno de los atributos que tiene Dios, que nadie más puede tener, es la omnisciencia. La omnisciencia. Él conoce todo. La omnipresencia, Él está en todo lugar. ¿Me entendéis? Entonces, cuando nosotros vamos a definir a Dios, tenemos que definirlo por sus atributos. Entonces, algo que nosotros necesitamos hacer es ver quién tiene sus atributos. Vamos a buscar quién tiene ese atributo para decir, pues tú eres Dios. Si yo dijera, Modesto, aquí hay un hombre guapo, así con gafas, ahora muy modernas. ¿Sabes las gafas de lo más modernas? Mira, igual es que la que lleva. ¿Dónde está Marina? Igual, mira, sí, ahí está. Es un tío moderno. Buscamos un tío moderno con corbata verde, tostadito, así de bien plantado y gordo. Entonces, pues, si yo dijera todos los atributos, diga, pues esto. ¿Vale? O sea, que digamos, algo que define. Pues nosotros lo que vamos a hacer es que con Dios vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a la palabra de Dios o vamos a la palabra de Dios y buscamos quién dice que es Dios, quién tiene los atributos que hemos hablado. Entonces encontramos en la palabra de Dios que hay 3 personas que tienen los atributos de Dios. Por un lado, Dios Padre. Ese Dios del cual habla desde el principio hasta el final de la Biblia, del cual, digamos, sacamos el concepto de Dios, la idea de Dios, esos atributos de Dios. Entonces decimos, Dios es creador. ¿Y en qué pensamos? En Dios Padre, ¿no? Dios es el creador. Dios es omnipotente. ¿En qué pensamos? En ese Dios Padre. Es omnipresente. Y vemos a ese Dios Padre. Y todo eso, digamos, sale de nuestro conocimiento de la palabra de Dios.
Pero fijaros, la doctrina de la Trinidad dice que eso no solamente lo vemos en Dios Padre, sino también lo vemos en Dios Hijo, Jesucristo, y lo vemos en Dios Espíritu Santo, que también lo encontramos. Y decimos, esos mismos atributos que vemos en Dios Padre, los podemos encontrar en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Eso está muy bien decirlo. Pero si yo ahora te dijera, dame 5 versículos los cuales yo voy a ser el testigo de Jehová que te va a visitar a la casa. Sabemos que son arrianos. Ellos no creen que Cristo Jesús es Dios. Ellos creen que el Espíritu Santo es un segundo Dios y el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. Y que solamente hay un Dios. Yo te llevo allí a tu casa y te digo, no, es que yo en la Biblia no veo eso. Yo veo que dice en Deuteronomio 6 que hay un solo Dios. Y tú estás diciendo que hay 3 dioses. ¿Y cómo me lo demuestras? ¿Cómo podemos verlo? ¿Cómo puedes decirme que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios? ¿Qué harías tú? A ver. El Espíritu Santo, lo que adora, Dios es Espíritu. Pero quiero que me des munición bíblica. Juan, en el escrito de San Juan, en el capítulo 5, versículo 7, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Muy bien, pero eso da testimonio, pues no tiene por qué ser Dios. La omnipresencia del Espíritu, el Salmo dice, ¿dónde huye de tu Espíritu? Si bajares, ¿no? Fijaros, yo voy a dar algunas balas para que podáis anotar. Vale, hacemos una exégesis de ese texto que nos enseña lo que Moisés está hablando. Pero daros cuenta que nos vamos a enfrentar, digamos, a una serie de personas que niegan la deidad de Jesús o del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero afirmar lo siguiente. La Biblia... Uy, esto me ha salido aquí abajo. La Biblia nos muestra a Jesús como Dios. Y yo he querido hacer este PowerPoint por si acaso queréis apuntarlo. Porque esto yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí me ha pasado. Que cuando llega la hora de tener que hablar, nunca me acuerdo de los versículos. Entonces eso no es bueno. ¿Vale? Yo creo que tenemos que ser sabios. Estamos hablando de que nosotros queremos ser bíblicos, que queremos dar respuesta, razón de nuestra fe. ¿Y sabes lo que ocurre? Que muchas veces cuando vamos a contestar, vamos a dar razón de esa fe, no tenemos la munición. Y necesitamos conocerlo. Una cosa es que sepamos el concepto, pero los conceptos, si no los sabemos apoyar, yo conozco mucha gente que ha ido para atrás, que como decía el apóstol Pablo, empezando en la gracia y terminando la ley. Y necesitamos poder afirmar. Fijaros, yo voy a dar algunos versículos que son, para mí, digamos, claves. El primero es algo que hemos leído hace un ratito. Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Fijaros, aquí los testigos de Jehová dicen que es que en el griego nunca se ponen los artículos y por lo tanto aquí hay que decir, había que traducir, y el verbo era un Dios, pero eso no es verdad. Esa traducción no es buena, es una traducción falsa. La palabra de Dios dice claramente que era Dios, no un Dios. No, esa traducción de un Dios es una traducción que no es válida. Cualquier experto en el griego os dirá y os enseñará que eso no es así. La traducción correcta es y era Dios. Muy bien. Segundo, Romanos 9:5. A ver, ¿quién nos lo lee completo? De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Fijaros, dice, de ellos son los patriarcas y de ellos vino Cristo, que es ¿qué? Dios sobre todas las cosas. A Él se alaba. Amén. Fijaros, ahí está afirmando que Él vino de los patriarcas, vino, digamos, del linaje de hombre, pero que era Dios y que solo a Él se puede adorar. Solo a Dios adorarás y a Él servirás. Fijaros, siguiente, digamos, versículo.
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para reconocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fijaros, Fijaros, ahí nos habla de Jesucristo, que nos habla del verdadero. Y dice, y estamos en el verdadero, y el verdadero es Dios. Fijaros, con claridad. Hay algunos, y sobre todo los testigos de Jehová dicen que ahí hay una persona, le está hablando del versículo 19, haciendo referencia a que el verdadero es el que viene del versículo 19, que es Dios Padre, pero eso no es así. Ahí está usando una palabra que habla de un próximo, está hablando, digamos, de ese mismo que es el único sujeto de esa frase. Jesucristo es Dios, el verdadero, nos enseñó el verdadero, y el verdadero es Dios. Fijaros, vamos a ir a otro texto. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. A ver, ¿quién lo lee? Primera de Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Muy bien. Fijaros, dice que Dios fue manifestado en carne. Él es el gran Dios. Fijaros, nos está hablando de que ese Dios es Jesucristo mismo. También este texto nos sirve para cuando hablemos del Espíritu Santo. También está hablando de eso. Y por último, Tito capítulo 2, versículo 13. Tito 2, 13. A ver, ¿quién nos lo lee? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fijaros, estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No está hablando de dos personas diferentes, Está hablando de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, tenemos que entender que la palabra de Dios, por lo tanto, como digo aquí abajo, nos habla claramente de que Cristo es Dios. Dios, Jesucristo, tiene los atributos de Dios. Jesucristo, fijaros, en Colosenses capítulo 1 dice que Jesucristo, el Hijo, por medio del Hijo fueron creadas todas las cosas. En Él fueron hechas. Entonces nos habla de que el Creador es el Hijo. Fijaros, el diseño es de Dios Padre, pero todo fue creado por el Hijo y para el Hijo. Eso nos enseña Colosenses. Cuando nosotros vemos la historia en la vida de Cristo Jesús en la tierra, sabemos que Él era omnisciente, Él conocía todo. Algunos me dirán, no, ahí dice la palabra de Dios, que Él dice que solo el Padre sabe cuándo serán los tiempos, cuándo vendrá. Pero fijaros, ahí lo que hemos visto y estudiamos ya cuando estuvimos hablando de Filipenses, dice que aquel que era Dios se vació de sí mismo, pero no de sus atributos. Lo que se vació es de qué? De su gloria, de la manifestación. Él voluntariamente decidió dejar de brillar como Dios. ¿Me entendéis? Pero no dejó sus atributos de Dios. Él, podríamos decir, bueno, Jesús cuando fue bautizado se hundió en el agua. Digamos, pero también caminó sobre las aguas. Entonces, en Cristo Jesús podemos ver todos los atributos de Dios. Aparte, la palabra de Dios nos habla de Él como Dios totalmente. ¿Entendemos? Veamos. Vamos a dar un siguiente paso. Vamos a ir entonces ahora, porque no estamos hablando de cristología, estamos hablando del Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos habla la Biblia del Espíritu Santo. Como hemos dicho antes, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, podemos usarlo también para este mismo, pero como lo hemos leído, no lo vamos a volver a leer. Voy al siguiente texto, Mateo 28 y 19. Yo creo que esto lo podéis saber.
Hoy hemos empezado media hora más tarde, recordad, ¿eh? ¿Qué tarde es? Nací 22 de diciembre, a lo mejor no lo sabéis de memoria. Por tanto, id, ¿esa? Sí. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, fijaros. Aquí usa una palabra, dice que los tenemos que bautizar en el nombre singular. Singular, no los nombres. Singular. Del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está hablando que un solo Dios tiene 3 nombres, 3 personalidades. Fijaros, vamos a caminar, pues no quiero que os canséis. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Aquí, recordad, está hablando de cuando 2 personajes de la primera iglesia fueron a vender las propiedades y las trajeron a los pies de los apóstoles. ¿Y qué pasó ahí? Que mintieron. Y entonces los discípulos están diciendo, pero bueno, ¿y por qué habéis hecho esto? Vamos a leer ese texto. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Aquí no lo veo. Y dijo, A ver, Joel. y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fijaros, dice, ¿por qué mentiste al Espíritu? Y termina diciendo en ese versículo 5, ¿por qué mentiste a Dios? Afirmando que el Espíritu es Dios, con claridad. ¿Okay? Y vamos a ver un último versículo para no... 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. A ver, Tony, ya te estás quedado a medias, ¿no? A ver, alguien, venga. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es... Entonces, cuando vengan a hablar, digamos, pues, todas estas personas que niegan la deidad de Jesús, que niegan la deidad del Espíritu Santo, que dicen que eso de la Trinidad es un cuento, como veis, podemos ver, digamos, en la palabra de Dios encontramos todos los apoyos para manifestar que Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Que ellos tienen los atributos de Dios. Que ellos pueden actuar como Dios. Y eso nos habla la palabra de Dios. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Entonces, ¿qué conclusión? Pues nosotros que creemos. Creemos que Dios es un Dios trino. Trino. Y es un Dios que es Padre, sí. El Hijo, sí. Y el Espíritu Santo, sí. Son las mismas, son diferentes personas de un mismo Dios. Pero no son lo mismo, hermanos. Son el mismo, pero no son lo mismo. No son 3 modos de expresarse del mismo Dios. Son 3 personas de un solo Dios. Yo sé que esto es difícil, como hemos dicho al principio. Tony, ¿quieres decir algo? En Génesis también viene en la creación, ¿no? Cuando habla, dice, hagamos al hombre, hagamos, ¿sabes? Como creadores. Sí. Cuando va a hablar con ellos, dicen, son los ángeles, y los ángeles no tienen el poder de crear. Claro. Yo que he juntado con ellos y que salen por ahí, y dice, hagamos, salen como creadores, hagamos y habla de nosotros por lo menos, Claro. Evidentemente, Dios, uno de los atributos, para eso, uno de los atributos de Dios es que es creador. Si los ángeles fueron creadores, serían Dios. Y sabemos que los ángeles son tan criaturas como nosotros. Son seres creados por Dios. Entonces, fijaros, nosotros creemos que ¿quién es Dios? El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No creemos en 3 dioses, hermanos. Creemos que las 3 personas son el mismo Dios, pero no lo mismo. Por lo tanto, no creemos en 3 dioses, sino en un solo Dios. Yo sé que esto es complicado, esto es imposible de entender. Pero como estamos viendo la palabra de Dios, tenemos apoyo para creer esto.
fijaros, creemos que Dios tiene, no es que se muestre en diferentes modos, como decía antes, son 3 personas. Y cada una de esas personas tiene una identidad propia. Tiene una identidad propia. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu, y el Espíritu no es el Padre. Cada uno de ellos tiene una identidad propia. Vamos a usar la analogía que hace la palabra del matrimonio. Yo me uno a mi mujer y dice que soy una sola carne. Somos uno solo, pero no somos lo mismo. Somos el mismo, digamos, en ese concepto, que tampoco, vamos, hay una diferencia enorme entre Dios y mi matrimonio, pero no somos lo mismo. Cada uno de nosotros tenemos nuestras personalidades, pero la palabra de Dios dice que somos un solo cuerpo. ¿Vale? Entonces, digamos, esto es lo que habla de la doctrina. Podemos escribir, imaginaos, esto hay escrito miles de libros sobre esto. Pero nosotros, ¿qué nos interesa de eso a nosotros? Primero, pues una doctrina, tenemos que aprender de la palabra de Dios, porque dice la palabra que si nosotros no estamos afianzados sobre la palabra, seremos como las ondas del mar que nos llevarán de aquí para allá, y vendrán aquellos enemigos y nos engañarán, y de los engañadores, y nos llevarán, digamos, y nos quitarán, digamos, de la verdad fe. Pero en segundo lugar, lo que tenemos que aprender es que sea Dios trino es importante para mí, y es importante para mi vida. ¿Por qué? Porque, hermanos, la Trinidad vive en comunión. Dios no necesitaba crearnos para tener comunión. Él ya vivía en comunión. Y esa comunión que es la que tenía la Trinidad es nuestro modelo. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el modelo de convivencia que tiene la Trinidad, cómo se mueve, cómo conviven, esa fraternidad que tiene, es el modelo para nosotros. Y sirve para nosotros en el modelo del matrimonio que habíamos hablado la semana pasada, pero también en el modelo para la relación en la iglesia, para la relación en este mundo, para la relación con aquellos que nos rodean. Hermano, entonces nosotros tenemos que ver cuál es el trato que tiene la Trinidad, que sea la Trinidad para que nosotros podamos aplicarlo. Entonces, la Trinidad nos enseña, como hemos visto, que cada persona es igual, y de eso hablábamos ya la semana pasada cuando hablamos del matrimonio. Nosotros tenemos que aprender que el primer concepto que nosotros tenemos que tener para relacionarnos con cualquier otra persona, en el matrimonio, en la iglesia, en nuestro trabajo o donde sea, es que Dios nos ha creado iguales. Nadie está por encima de nadie. Fijaros, el Padre no era superior al Hijo, ni el Hijo inferior al Espíritu, ni el Espíritu inferior al Hijo. Cada uno de ellos, hermanos, tenemos que entender que no solamente eran iguales y no eran inferiores unos a otros, sino que cómo se trataban, y hablamos también un poco la semana pasada de esto, ellos se exaltaban unos a los otros. La palabra de Dios, cuando nos habla que nosotros tenemos que considerar al otro como superior a nosotros mismos, es ese concepto que podemos aprender o que podemos asemejar a este trato de la Trinidad. La Trinidad se exalta unos a otros. El Hijo exaltaba al Padre y el Padre exaltaba al Hijo. No estoy diciendo algo que no venga la palabra de Dios. Dice la palabra en ese texto de Filipenses que hemos leído, que dice que Dios lo levantará y le dará un nombre sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará. Entonces, en esa Trinidad tenemos que aprender para nosotros que hemos sido llamados a exaltar al otro, no a ningunear, no a hundir, no a menospreciar, no a hablar mal, sino que en ese concepto de la Trinidad que el Señor nos da, y nosotros como criaturas hechos a su imagen y semejanza, hemos sido llamados a exaltar al otro, sea como sea la identidad que sea. Evidentemente, Dios es uno, pero son 3. Y ninguno de ellos está queriendo exaltarse así. Cristo dice que quiere exaltar al Padre.
El Padre exalta al Hijo y el Espíritu exalta. No tenemos una frase sobre ese tema. Tercer lugar, tenemos que aprender que somos iguales, que el trato es de exaltación, de cuidado, de considerar al otro como superior a uno mismo. Pero fijaros qué curioso. En la palabra de Dios nos enseña que aunque los tres eran iguales, ellos decidieron funcionar de una forma determinada. Los tres no hacen lo mismo. Las tres personas de la Trinidad no hacen lo mismo. Fijaros, Cristo Jesús se subordinó voluntariamente a la voluntad del Padre. Y era igual. El Espíritu Santo fue enviado por el Hijo. Y es Dios igual. Entonces ellos decidieron, la Trinidad ha decidido funcionar de una manera concreta. Y se han subordinado unos a los otros, pero no pierden identidad. No han perdido prestigio, no han perdido... Porque ellos se exaltan unos a los otros. Aquí yo voy a entrar en un jardín que solamente lo voy a mencionar, Luego ya cada uno. Cuando habla de este tema, la palabra de Dios, y el apóstol Pablo habla de este tema, dice y habla de esto mismo para el matrimonio, con el hombre y con la mujer. Dice que el hombre es cabeza de la mujer, igual que Cristo es cabeza de la iglesia. Pero hermanos, esto nos ha tenido mucha pelea porque hemos pensado que eso es que le ha dado un poder al hombre sobre la mujer, pero eso no estamos hablando. Porque estamos diciendo que en la Trinidad los tres son iguales en dignidad. Pero han decidido trabajar de una forma. Y voluntariamente el Hijo se ha sometido al Padre, a la voluntad del Padre, pero el Padre no le machaca, le exalta. No sé si soy capaz de transmitir lo que quiero decir. ¿Ok? Entonces, eso mismo, hermanos, que nos habla del matrimonio, nos habla de la comunidad. Nosotros en la comunidad, hermanos, en la iglesia de Cristo, funcionamos igual. Todos y cada uno de nosotros somos iguales delante de Dios. Todos tenemos la misma dignidad. Todos y cada uno de nosotros necesitamos exaltarnos unos a los otros. Pero también tenemos que entender que cada uno de nosotros voluntariamente tenemos que ocupar un lugar que no nos hace menos ni más. Pero que no todos somos lo mismo. No todos trabajamos en lo mismo. Y entonces la palabra de Dios nos enseña que por eso Dios nos ha dado dones. Y claro, no habla de capacidades, no habla de que yo tenga una capacidad mayor que la tuya, o que mis habilidades sean mayores que las tuyas. No, Dios no está hablando de eso. Claro, no usa esa palabra. Usa don, regalo de Dios. Y no hay ningún don superior al otro, solamente uno, el del amor. Pero eso lo tenemos que tener todos. Y entonces dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que buscar un don mayor, que es el amor, pero que en los dones que se nos ha dado, cada uno el suyo tiene que ser trabajar en su lugar, hermanos. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿El pastor es superior a alguien? No. El pastor trabaja según el don que Dios le ha dado. Y no es más ni menos que otro. Y mi trabajo es exaltaros a cada uno de vosotros. Pero tu trabajo es parecido o igual que el mío. Tú tienes que ocupar el lugar donde Dios te ha puesto y tú tienes que ocuparte de... Son muy difíciles a veces, Exaltar al que tengo al lado, cuidarle, tenerlo como superior a mí mismo. Y necesito hacerlo, dice, nos enseña la palabra, voluntariamente, hermanos. Porque fijaros, la palabra de Dios nos habla de que si nosotros fuéramos a definir a Dios y, digamos, buscáramos la definición más grande de Dios, sería, Dios es
amor. Dios es amor. Pero el amor, hermanos, no se puede dar si no hay comunión, si no hay relación. Si no hay acción, no hay amor, hermanos. Si yo no tengo a quien amar, no amo. Bueno, si me amo a mí mismo, no amo. Eso sí, idolatría. Es egoísmo. Nos amo. Y fijaros, pero es que ni siquiera en la Trinidad, hermanos. En la Trinidad se aman unos a los otros. Se aman el uno al otro. El Padre ama al Hijo, y el Hijo ama al Padre, y el Espíritu ama al Padre, y el Hijo. Podemos seguir así haciendo las vueltas. Y nosotros hemos sido llamados a esa relación. Entonces, cuando nosotros pensamos, y este es el, digamos, el último punto de nuestra relación, tenemos que pensar que nosotros necesitamos relacionarnos. Si tú no te relacionas, si yo no me relaciono con mis hermanos, no estoy siendo, no estoy amando y no estoy siendo la iglesia, no estoy llevando adelante el concepto que Dios me da. Por eso es importante la Trinidad, hermanos. La Trinidad es importante que nosotros entendamos todo lo primero que hemos hablado. Y necesitamos estar afianzados en esa doctrina. Pero la Trinidad es importante porque necesitamos conocer a Dios, pero porque ese Dios se refleja en nosotros. Y esa forma de ser de Dios, trino, nos tiene que ayudar a nosotros a vivir de una forma diferente, hermanos. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer aquí. El amor solo se demuestra en acción. Solo podemos amar en relación. Y yo quiero que tú te preguntes, ¿cuánto nos relacionamos? ¿Cuánto me relaciono yo? ¿Con quién me estoy relacionando? ¿A quién estoy exaltando yo? ¿A quién estoy, vaga el símil y perdonar la palabra porque a ningún hombre se le puede hacer? ¿A quién estoy glorificando yo? Como se glorifica el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Necesitamos aprender de la Trinidad para vivir conforme Dios quiere. Es un reto, hermanos. Es un reto, pero ese es el reto del Señor. Y para eso nos ha dado su Espíritu. Para eso lo ha enviado su Espíritu. Fijaros, quiero terminar con una frase. Una frase de Agustín de Hipona o de San Agustín, como queráis. Él decía, la Trinidad es el Padre amante, el Hijo amado y el Espíritu, el amor, que obra los dos. Eso decía Agustín de Hipona o San Agustín. Eso es lo que nosotros tenemos que ser. Nosotros tenemos que ser el Padre amante, el Hijo amado y el Espíritu que nos une. Eso es lo que nosotros necesitamos buscar en nuestra vida. Y eso no tenemos que dar, eso no se da naturalmente. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está corrompida por el pecado. Pero cuando nosotros dejamos que el Señor, que esa Trinidad sobre nuestra vida, que nosotros podamos ser tocados y transformados por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, eso puede ser una realidad. Pero yo necesito tomar la decisión de que voy a pasar de solamente aprender aquí una doctrina a vivirla. Amén. Esto es la doctrina de la Trinidad. Espero que cada uno de nosotros, hermanos, podamos, cuando vamos a la palabra y vamos a la doctrina de Dios, entender que es transformadora para mi vida. Y si no, no sirve de nada. Y Dios quiere que vayamos mucho, mucho más allá de lo que a veces pensamos. Vamos a darle gracias.